Hola a todos, mi nombre es Melissa Caterine Badel Márquez y me acompaña Milena María Badel Márquez. En este video queremos presentar una reflexión sobre cómo podemos repensar la educación y el aprendizaje a partir de las ideas planteadas en el documental La educación prohibida y del concepto de aprendizaje ubicuo, el cual titulamos Redefiniendo el aprendizaje de la escuela tradicional a la pedagogía ubicua. Partimos de la idea que plantea el documental La educación prohibida, y es que los sistemas educativos tradicionales surgieron como respuesta a las necesidades de una sociedad industrial y, por lo tanto, fueron construidos bajo una lógica bastante estandarizada y homogeneizadora. Esto nos lleva a preguntarnos si esa forma de organizar la educación sigue siendo suficiente para las necesidades de la sociedad actual. Tradicionalmente hemos relacionado el aprendizaje con un espacio específico, es decir, el salón de clases, con una persona específica, el docente, y con un momento determinado, el horario escolar. Sin embargo, aprender es algo mucho más amplio. Una persona aprende cuando conversa con alguien, cuando observa su entorno, cuando intenta solucionar un problema, cuando investiga, cuando utiliza la tecnología o incluso cuando reflexiona sobre una experiencia que ha vivido. Por eso aparece el concepto de ubicuidad, que nos permite entender que el aprendizaje no tiene que estar encerrado entre cuatro paredes. El aprendizaje ubicuo es la posibilidad de aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y a través de diferentes medios o dispositivos. Dicho de una manera más sencilla, significa que no dejamos de aprender cuando salimos de la escuela. Entonces, la ubicuidad nos invita a ampliar nuestra mirada y reconocer que existen múltiples espacios y oportunidades para aprender. Tenemos aquí entonces una comparación entre una técnica de transmisión lineal y una pedagogía de la mediación y el diseño de experiencias. ¿Qué significa esto? En un modelo tradicional podemos pensar en una enseñanza donde el docente explica, transmite unos contenidos y el estudiante recibe esa información. Pero desde la pedagogía ubicua la mirada cambia totalmente. El docente no deja de enseñar, pero su función se transforma. Pasa a ser un mediador, un guía y un acompañante que diseña experiencias para que los estudiantes puedan participar activamente en la construcción de sus propios aprendizajes. Continuamos haciendo una relación entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje ubicuo. Encontramos primero el tiempo y el espacio. En el aprendizaje tradicional encontramos horarios fijos y un aula física. En cambio, en el aprendizaje ubicuo se amplían estas posibilidades porque puede desarrollarse de manera sincrónica y asincrónica. Es decir, las experiencias pueden ocurrir al mismo tiempo para todos, mientras que otras pueden desarrollarse en diferentes momentos. Continuamos, en segundo lugar, con el rol del estudiante. En el modelo tradicional, el estudiante aparece principalmente como receptor pasivo y dependiente. En este caso, depende en gran medida del docente para recibir la información y orientar su proceso. En cambio, en el aprendizaje ubicuo, el estudiante aparece como participante activo y autónomo. Es decir, él tiene mayor responsabilidad sobre su aprendizaje. Puede buscar información, tomar decisiones, explorar diferentes recursos y avanzar de acuerdo con sus necesidades. En tercer lugar, tenemos el acceso a la información. En el modelo tradicional, el acceso puede ser más limitado y estar centrado principalmente en los libros, la biblioteca o el docente. En cambio, en el aprendizaje ubicuo, el acceso puede ser inmediato, permanente y global. Tenemos en cuarto lugar los recursos y las herramientas. En el aprendizaje tradicional predominan los recursos físicos y estáticos. Encontramos aquí objetos como el tablero, el papel o los libros. En el aprendizaje ubicuo aparecen recursos más digitales, dinámicos y móviles, como las aplicaciones, los espacios en la nube y otros recursos tecnológicos. Esto permite que el aprendizaje pueda continuar
fuera del aula y que los recursos estén disponibles en diferentes momentos y espacios. En quinto lugar tenemos la interacción y colaboración. En el modelo tradicional, la interacción puede estar más limitada al aula y a pequeños grupos. En cambio, en el aprendizaje ubicuo, las posibilidades de interacción van hacia las redes de aprendizaje y comunidades, de manera que aprender deja de ser una actividad netamente individual y puede convertirse en una experiencia de construcción colectiva. Y por último tenemos la evaluación. En el aprendizaje tradicional predomina una evaluación estandarizada y sumativa. Generalmente está orientada a comprobar qué tanto aprendió el estudiante al finalizar el proceso. Y en el aprendizaje ubicuo, en cambio, este plantea una evaluación continua, formativa y adaptativa. Acá el proceso del estudiante, perdón, va acompañado del docente y permite identificar qué está aprendiendo el estudiante, qué dificultades presenta y qué necesita para continuar avanzando. Para que esta transformación sea posible, también deben cambiar los roles de quienes participan en la educación. Por eso aquí tenemos en primer lugar al estudiante. Aquí ya no lo entendemos como alguien que simplemente recibe información, sino como un protagonista de su propio aprendizaje. Es una persona que pregunta, investiga, reflexiona, toma decisiones y desarrolla una postura crítica. En segundo lugar, tenemos al docente. Su papel pasa de ser exclusivamente transmisor de conocimientos a convertirse en guía, mediador y acompañante. Su tarea principal consiste también en diseñar experiencias que permitan que el estudiante pueda aprender de manera más autónoma y significativa. En tercer lugar, encontramos la familia y la comunidad. Desde esta perspectiva, educar no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. La familia y la comunidad también poseen conocimientos, experiencias y valores que pueden enriquecer los procesos educativos. Y finalmente tenemos el entorno tecnológico y social. Este entorno permite conectar diferentes fuentes de información, personas, experiencias y conocimientos. Por eso podemos pensar el aprendizaje como una red en la que participan diferentes actores y espacios, y no como algo que ocurre únicamente entre el docente y el estudiante dentro del salón de clases. En conclusión, tanto la educación prohibida como el concepto de pedagogía ubicua nos invitan a cuestionar una educación excesivamente estandarizada y a reconocer que existen otras posibilidades para enseñar y aprender. Cuando hablamos de libertad, podemos pensar en la posibilidad de que el estudiante tenga voz, pueda preguntar, pueda explorar y participar activamente en su proceso. Cuando hablamos de amor, hablamos de una educación que reconoce al estudiante como persona, que tiene en cuenta sus emociones y que comprende que aprender también requiere sentirse acompañado y valorado. Y por último, cuando hablamos de conexión con la vida, nos referimos a aquello que aprendemos, perdón, debe tener relación con nuestra realidad, debe ayudarnos a comprenderla y también a transformarla. Muchas gracias. Muchas gracias.